Dice el título: ¿a qué reino pertenece tu servicio? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 dice: todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Y entiendo que la razón por la que muchas personas están estancadas en su vida espiritual, por las que muchos matrimonios no despegan, por las que muchos ministerios están frenados, es por malinterpretar o por minimizar el tema de la autoridad espiritual. Dice Pablo: todos debemos someternos a las autoridades. Quiero que imaginemos por un instante a un soldado, pero no cualquier soldado, un soldado de élite. Un soldado sumamente preparado, entrenado, que tiene armas de última tecnología y que está equipado con el mejor sostén equipo del mundo. Un soldado de élite. Pero en lugar de presentarse en el frente de batalla donde lo citó el general, él decide ir al supermercado de la esquina a acomodar góndolas. Está haciendo algo útil y está haciendo algo bueno, pero está en franca rebeldía, en evidente rebeldía, porque está desobedeciendo una orden especial directa de su superior. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Puede que una persona tenga un talento gigante. Puede que nosotros realicemos grandes cosas y obras para Dios, pero si lo hacemos sin rendir cuentas, sin estar sujeto a la autoridad que Dios puso sobre nuestra vida, estamos operando bajo un espíritu de independencia. Y el mayor de todos los engaños es creer que porque hacemos cosas buenas para Dios, eso justifica nuestra independencia o nuestra autonomía. En el reino de Dios, hermanos, el talento, los dones, jamás pueden reemplazar a la obediencia. No hay nada que pueda reemplazar a la obediencia. A Dios no le impresiona el brillo de nuestra obra, de nuestro servicio, si nace de la insubordinación. No le impresiona, no lo valora y no lo acepta. Si nuestro servicio, si nuestra obra, por más grande que sea, nace de la insubordinación. Dios no está buscando servidores independientes. Dios está buscando corazones sujetos a las autoridades que Él mismo estableció. Autoridades que Él mismo estableció sobre nosotros. Corazones sujetos, no corazones independientes. Y entiendo que esta es la razón principal por la que muchos ministerios están varados, estancados, estériles. Yo creo que esta es la razón principal por la que muchas personas que tienen dones y ganas de servir a Dios no despegan. Y son como el soldado de élite, acomodando góndolas, útil para el hombre, pero irrelevante para el reino de Dios.
¿Por qué nos cuesta tanto sujetarnos a las autoridades que Dios puso sobre nosotros? La razón principal para averiguar por qué nos cuesta tanto la sujeción, tenemos que ir al origen del conflicto. ¿Dónde nace este espíritu de independencia, de rebelión, de autonomía? Nace en el cielo con una criatura llamada Lucifer. Hermanos, en el mundo existen dos fuerzas que se oponen. Una es la autoridad de Dios. Dios mantiene el orden en el universo con su autoridad, según Hebreos. Y el principio de rebelión que nace con una criatura en el cielo llamada Lucifer. La caída de Satanás no comenzó con un pecado escandaloso, comenzó en lo secreto, comenzó en el corazón, cuando el orgullo lo llevó a decir: subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Y ese mismo orgullo nos hace creer a nosotros que por tener dones, que por tener talentos o que por tener años en la iglesia podemos saltarnos reglas o no respetar las correcciones o no recibir las correcciones de aquellos que están en autoridad o no pedir permiso. Ese mismo orgullo que llevó a Satanás a rebelarse contra Dios, que lo llevó a la independencia, es el mismo orgullo del Edén. Esa declaración de independencia, ahora serán como dioses, es el mismo orgullo que nos lleva a nosotros a creer que porque tenemos ciertos talentos, ciertos dones o años en la iglesia podemos saltarnos las reglas y ya no aceptar las correcciones. Cuando Saúl, el rey Saúl, intentó disfrazar su autonomía, su desobediencia con buenas intenciones, el profeta Samuel le dijo: como pecado de adivinación es la rebelión y como idolatría la obstinación. Dios equipara la rebelión, hermanos, la terquedad de nosotros, de un líder independiente, autónomo, con la idolatría oculta. ¿Quién hace eso? Dios. Solo quien sabe obedecer tiene derecho a liderar. Solo la obediencia nos da autoridad espiritual, respaldo espiritual. Nadie en la Biblia, en el Nuevo Testamento, supo más, entendió mejor el tema de la autoridad espiritual que un soldado romano. Hermanos, la gran revelación del poder espiritual en el Nuevo Testamento no la tuvo un apóstol, la tuvo un militar romano pagano. Él le dijo a Jesús: yo estoy bajo autoridad. No dijo: yo soy la autoridad acá y todos me tienen que respetar. No, el soldado romano que tuvo la gran revelación del poder espiritual en el Nuevo Testamento, dijo: yo estoy bajo autoridad. ¿Saben por qué estos mis soldados me obedecen? Yo le digo: ve y va, y el otro ven y viene. ¿Saben por qué me obedecen? Porque yo estoy bajo sujeción, porque yo obedezco a Roma, estoy sujeto al César, por eso ellos me obedecen. Este hombre entendía la importancia, es decir, la autoridad que tenía este hombre, nacía de su sujeción y dependencia a la autoridad superior. Nadie entendió mejor en la Biblia el poder espiritual que este hombre. La autoridad, hermanos, funciona como un paraguas protector, un escudo protector. Cuando estamos bajo autoridad, estamos protegidos, hermanos.
Estar sujetos a Dios y a la autoridad que Dios puso sobre nuestra vida no nos hace inferiores, nos hace invulnerables, no limita nuestro llamado, lo protege. Por eso el sabio Salomón nos habla acerca de la importancia de las relaciones. Él dijo, es mejor ser dos que uno. Independiente y llanero solitario, no vas a ningún lado. Es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede alcanzarle la mano y ayudarle, pero el que cae solo está en graves problemas. Muchos confunden sujeción con inferioridad, pero acabo de explicarte que estar bajo cobertura, que estar bajo sujeción no te limita, no te hace inferior, te protege, te hace invulnerable. Respetar el orden de nuestros líderes no nos quita valor, nos hace invulnerable y además activa todas las bendiciones que surgen y nacen como consecuencia de estar bajo cobertura, porque hay innumerables bendiciones que se activan. ¿Qué? Innumerables bendiciones que se activan cuando nosotros respetamos el diseño y respetamos el orden establecido por Dios. Te doy algunos. Escudo. Recibimos y se activa la protección espiritual contra el mundo espiritual. Nos hace invulnerable. Descanso, porque disfrutamos de paz al saber que no estamos peleando solos. Y te doy otro beneficio, el legado. Aseguramos un crecimiento espiritual maduro y un futuro ministerial. Estoy totalmente convencido, a la luz de las Escrituras, que hay muchos ministerios estancados, muchos ministerios frenados, muchas personas que tienen dones y talentos, pero que como Satanás, su orgullo, ha dicho, subiré y seré semejante al Altísimo, y se independizaron del Dios y de las autoridades, ya no están bajo sujeción y ya no están bajo el diseño de Dios, estancada. Una de las bendiciones que se activa cuando nosotros estamos bajo cobertura es el legado. Aseguramos un crecimiento espiritual sano, pero por sobre todas las cosas, un futuro ministerial. Y una cosa más, el principio de sujeción aplica a todos, desde el servidor que recién arranca hasta el pastor principal, hermanos. En el cuerpo de Cristo no hay llanero solitario. Todos estamos sujetos. El pastor está sujeto al consejo de pastores. Los líderes están sujetos a sus pastores. Así funciona. El que no tiene a quién rendir cuentas no tiene derecho a exigir cuentas, porque la autoridad espiritual se valida cuando nosotros estamos bajo sujeción. Insisto, nadie en todo el Nuevo Testamento entendió mejor el diseño de la autoridad y del poder espiritual que un soldado romano pagano. Él dijo, yo estoy bajo autoridad. No dijo, yo soy la autoridad y me tienen que respetar. Estos me respetan porque yo respeto al César. Para saber si realmente estamos respetando a Dios, no deberíamos ver cuántas horas oramos a solas. Para saber si realmente estamos respetando a Dios, debemos ver cómo nos comportamos y cómo reaccionamos frente a las autoridades que Dios puso sobre nuestra vida. Esa es la manera de saber si hemos crecido espiritualmente y si estamos respetando a Dios, que es la autoridad máxima. Nadie puede decir que obedece a Dios, hermano. Nadie.
Nadie puede decirme a mí que alguien obedece a Dios si primero no aprende a respetar las autoridades o la autoridad humana que Dios ha puesto sobre esa persona. ¿Cómo podemos respetar a Dios a quien no vemos si no respetamos al hombre que Dios puso sobre nuestra vida que sí vemos? ¿Alguien se ha preguntado alguna vez por qué Dios permite que gente imperfecta nos guíe? ¿Cuántos recuerdan a Saulo camino a Damasco? Se encontró directamente ¿con quién? Con Jesucristo, no era un ángel. Dios podría haberle revelado y haberle dado las instrucciones a Saulo, al que después iba a ser Pablo, directamente. Pero no lo hizo. No fue Dios el que le dio las instrucciones a Pablo de cómo debería seguir su camino. Jesucristo le dijo, entra a la ciudad y se te dirá qué debes hacer. ¿Quién le iba a decir a Pablo lo que iba a hacer? Un hombre sencillito, un hombre del que no tenemos ninguna otra aparición en la Biblia, que se llamaba Ananías. Es decir, el brillante intelectual Pablo tuvo que rendirse y humillarse ante un hombre sencillo llamado Ananías y entender que Dios usaba ese canal humano para llevarle dirección a su vida. Insisto, ¿te has preguntado alguna vez por qué Dios permite que nos guíen personas imperfectas y con fallas? ¿Sabes por qué? Para tratar directamente con nuestro orgullo, con nuestra autosuficiencia. Dios no nos pedirá cuentas por los errores de nuestros líderes, pero sí nos pedirá cuentas de cómo, de la actitud, por la actitud de nuestro corazón cuando estuvimos bajo el cuidado de esos líderes. No nos pedirá cuenta por los errores de nuestros líderes, pero sí nos pedirá cuenta de cómo reaccionamos, cuál fue la actitud de mi corazón cuando estuve bajo el cuidado de esos líderes. Cuando comprendemos cómo opera el reino de Dios, dejamos de mirar las fallas humanas de los líderes y empezamos a honrar el diseño de Dios a través de ellos, como pasó con David. David tenía un líder tiralanza, un líder que quería matarlo, pero él nunca habló mal del líder, respetó el diseño, siempre lo respetó al ungido del Señor. Tuvo que aislarse y alejarse para salvar su propia vida, desobedeció las órdenes injustas del rey, pero nunca habló mal de él, nunca le dividió el reino, nunca se rebeló contra el diseño de Dios sobre su vida. Eso sí, la obediencia tiene límites. Nuestra obligación de obedecer a los hombres termina cuando nos piden desobedecer a Dios. Si un líder nos está pidiendo algo que está en contra de la palabra de Dios, nuestra lealtad primaria y absoluta es con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está claro, la Biblia dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si un líder nos pide esto de la obediencia de vida en el país, no, acá no. Es decir, si se nos está pidiendo algo abiertamente en contra de lo que la palabra de Dios establece, entonces ahí hay un límite a nuestra obediencia. Sin embargo, el error de un líder no nos da permiso para la anarquía ni para la rebeldía. Observemos nuevamente a David. Él desobedeció las órdenes porque la obediencia es externa y tiene límites, y el límite es la palabra de Dios. La sujeción es interna, es constante, es la actitud de nuestro corazón. Ahí tenés a David
que David desobedeció las órdenes injustas de su rey loco porque éste quería matarlo para salvar su propia vida, pero nunca le dividió el reino, nunca atentó contra su persona, nunca habló mal de él, siempre respetó el diseño de Dios, el cargo que había sobre ese hombre, aunque este hombre estuviera fallando. La obediencia no es lo mismo que sumisión o sujeción, hermanos. La obediencia es externa y es condicional, tiene límites. Entonces, si la orden nos obliga a pecar, nosotros no obedecemos. La sumisión o la sujeción es interna y es constante, es la actitud del corazón, es respetar el orden de Dios sin necesidad de participar del pecado. Lo que hizo David, no participó, se aisló, se alejó como una muestra de integridad, no participó y no obedeció las órdenes injustas del rey, pero nunca atentó contra él, nunca atentó contra el diseño de Dios. En la iglesia, hermanos, la autoridad, se los he dicho hasta el cansancio, la autoridad no emana de un cargo. Acá yo soy el pastor de la líder de célula y acá todos me tienen que obedecer. Así no funciona, porque la autoridad no me la da el cargo, no me la da el título. No la heredé de mi papá, no me la heredó, no me la impuso un líder. La autoridad es conexión. La autoridad viene cuando nosotros somos fieles a la palabra de Dios y estamos enchufados y conectados a la fuente. Un líder desconectado de la fuente como Saúl puede que todavía conserve el cargo y la corona y se siente en su sillón, en su trono, pero Dios ya no está con él. Por eso tenemos que ser como los cristianos de Berea, filtrar todo lo que escuchamos a través de las escrituras, hermano. Si un líder enseña algo contrario a la Biblia, la palabra de Dios anula la autoridad de ese líder. El liderazgo se diseñó, según Pablo, el liderazgo fue diseñado por Dios para edificar el cuerpo de Cristo, no para destruirlo, no para manipular, no para controlar. Y hay muchas personas heridas porque muchos líderes ejercieron manipulación, controlaron, manipularon, pero la palabra de Dios dice que el liderazgo fue diseñado por Dios para edificar el cuerpo de Cristo, no para destruirlo. Si sufriste manipulación, control o maltrato en el pasado, quizás la palabra sujeción te cause rechazo. Y quiero que sepas que Dios no apoya el abuso espiritual de ningún líder. Por eso, ante fallas morales o doctrinales graves, alejarse en paz no es rebeldía, es un acto de pura integridad. Cuando estás bajo el liderazgo de una persona inmoral, las fallas morales o doctrinales graves, entonces alejarse en paz como hizo David, respetando el diseño sin dividir, sin manchar la reputación, sin hablar mal, alejarse en paz no es rebeldía, es un acto de pura integridad. Dios está aquí para sanar tus heridas y para que vuelvas a confiar en su diseño perfecto que está por encima de los errores humanos. Sí, es probable que hayas sido afectado por un liderazgo no sano, hayas sido manipulado, controlado, maltratado. Es posible. Dios no avala esa clase de liderazgo. Por eso, por último,
la fuente de nuestra autoridad, el verdadero poder espiritual, la autoridad y el poder espiritual, no nace de nuestros talentos, no nace de nuestros dones, no nace de nuestras capacidades, no nace del cargo, no nace porque me lo heredaron, nace cuando nosotros estamos enchufados. No es por nuestra elocuencia, no es porque cantamos bonito y hablamos bonito. 100% el poder y la autoridad espiritual nace de nuestra capacidad de obedecer a Dios y a las personas que Dios puso sobre nosotros. Ahí nace la verdadera autoridad. Insisto con el militar romano. Insisto. Nadie en la Biblia tuvo una revelación como la que tuvo un pagano, un militar pagano romano. Ni siquiera un apóstol de Jesucristo tuvo esta revelación. Él le pedía a Jesús que fuera a su casa a sanar a su criado. Dijo, pero no es necesario que vaya. Solamente suelta la palabra y sé que va a suceder y sé que mi criado va a ser sanado porque porque Jesucristo está bajo la sujeción del Padre. Y eso lo sé por mi propia experiencia. Estos me obedecen y yo le digo, ve y viene, va y viene. Me obedecen porque yo estoy bajo autoridad. Porque así como Jesucristo está bajo la autoridad del Padre, yo estoy bajo la autoridad de Roma. Por esto me obedece. Y yo sé que el Padre va a obedecer y yo sé que mi criado va a ser sanado porque usted está bajo autoridad. Por eso sé que tiene poder espiritual. Yo sé que tiene el poder para sanar porque usted está bajo autoridad. Dale fuerte, gloria a Dios. Por eso hay muchas personas que tienen grandes talentos, que tienen dones, que tienen llamados, pero que se han independizado y que como Satanás, el orgullo de su corazón, ahora creen que pueden saltarse las reglas y que ya no aceptar correcciones y que ya no deben estar bajo la sujeción de nadie. Su ministerio está estancado, su vida no tiene fruto y encima están descubiertos, sin escudo, sin cobertura, sin protección. Satanás no les teme a los que hablan bien o cantan bonito. El infierno tiembla ante las personas que viven sujetas a Dios y a las autoridades que Dios ha establecido. La independencia, hermanos, es el idioma de las tinieblas. Si sirves con un gran talento, pero con un corazón independiente, el enemigo no se siente amenazado, al contrario, se ríe, porque sabe que esa es su propia naturaleza, la independencia, la autonomía. Subiré al cielo y seré como Dios, a mí nadie me va a mandar, no tendré cobertura, yo puedo saltarme la regla como Saúl porque yo soy el rey. Y él cree que puede estar por encima del hombre que Dios había puesto sobre su vida en el plano espiritual, que era Samuel. En cambio, hermanos, cuando nos sujetamos, ganamos poder espiritual, autoridad, y entonces nos volvemos peligrosos para el infierno. Y la prueba de fuego es esta. Si Dios te enviara una instrucción a través de alguien que no te cae bien o con quien no estás de acuerdo, ¿la obedecerías? Porque tu nivel de sujeción hoy determina tu autoridad espiritual mañana. A veces Dios no está probando al líder, nos está probando a nosotros, como a David. Ya no estaba probando a Saúl, que había sido desechado. Mantenía a David bajo la autoridad de un líder que ya había sido desechado para probar el corazón de David. Así que si Dios te puso bajo la autoridad de un Saúl, es porque Dios no está probando a tu líder, te está probando a ti. Nadie tiene el derecho a mandar si primero no aprende a obedecer. Mira a Jesús, hermano, mira a Jesús, el ser más poderoso del planeta, frente a una muerte inmerecida y a una autoridad injusta, Caifás. ¿Qué hizo él? No organizó una revuelta política
como David, no empezó la división del reino, sino que se rindió y dijo las palabras que están sustentando el planeta: no se haga mi voluntad sino la tuya. Quiere decir que el triunfo de la resurrección nació de la rendición, de la sujeción, no de la rebeldía. Si el Rey de Reyes se sujetó, ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para vivir en independencia? Muchos quieren el poder de Dios, pero rechazan su diseño, su orden. Quieren que los demonios les obedezcan, pero no quieren obedecer a su pastor. Quieren que Dios bendiga sus planes, su ministerio, su familia, pero no rinden cuentas a nadie. Es imposible. Si sirves desde la independencia, eres un soldado de élite acomodando góndolas, útil para los hombres, pero irrelevante para el reino de Dios. En cambio, si sirves desde la sujeción, te vuelves peligroso para el infierno, porque no peleas con tus propias fuerzas, sino con la autoridad de Dios que te respalda. Dale fuerte ese gloria a Dios. Dale honra a Dios. Quizás el líder que Dios puso sobre tu vida es un Saúl, es un tiralanza. Pero recuerda que Dios no está evaluando a ese líder. Dios te está probando a ti. Aquí está la gran revelación, hermanos. Aprender a estar en obediencia a Dios y en sujeción al diseño de Dios, a las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestra vida. No nos va a pedir cuenta por sus errores, nos va a pedir cuenta por la actitud de nuestro corazón ante el designio de Dios, ante el diseño de Dios. ¿Cómo respondimos nosotros frente a las autoridades cuando estuvimos bajo su cuidado? Acá nace la verdadera autoridad. El poder espiritual nace cuando nosotros aprendemos a rendir cuenta, a estar bajo cobertura, cuando aprendemos a respetar el diseño de Dios. Dale fuerte esa gloria y honra a Dios en esta manera. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a orar juntos. Una oración que podemos repetir, yo les traje. Es tan importante este tema para volver a escuchar, para volver a meditar. Vamos juntos con esta oración. ¿Se animan? Dice, vamos: Señor Jesús, hoy quebramos todo orgullo y toda autosuficiencia en tu presencia. Te pido perdón por las veces en las que actué bajo un espíritu de independencia, creyendo que el talento o los resultados justificaban mi falta de sujeción. Suelto la queja, el chisme y la resistencia hacia las autoridades que tú estableciste. Sana cada corazón dañado o que ha sido manipulado por liderazgos abusivos en el pasado y trae sanidad a sus almas. Hoy, todos juntos nos alineamos a tu orden. Cerramos las grietas de la autonomía y recibimos tu autoridad legal para hacer temblar el infierno a través de nuestra obediencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.